Bueno, muy buenas tardes, soy el profesor Mariano Romero, profe Mariano, como ven ahí. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño repaso por los principales conceptos para el primer parcial, para módulo 1 y 2, que son los que entran en este primer parcial, donde, bueno, vamos a mencionar algunas de las ideas esenciales, ¿no? Por supuesto, no pretende para nada ser exhaustivo, pero tratando de explicar lo que se pueda, digamos, de algunos conceptos que son por ahí un poquito más complicados. Sin más preámbulo, compartimos acá y iniciamos. Como aclaración, cualquier consulta me enciende el micrófono, me escriben por chat, como prefieran, yo estoy a disposición. Bueno, tuve un pequeño corte de internet. Volvemos. Vamos a un microcorte. Bueno, lo que estaba diciendo que vamos a comenzar cualquier cosa. A ver, bueno, teclado, ahí está. A ver. Bueno, volvemos acá. Bien, estaba diciendo que comenzamos con esta unidad número 1 de costos, definiendo qué es un costo. Bueno, es muy simple, es entender que hay recursos que se necesitan para obtener algo. Ese algo es lo que vamos a llamar el objeto de costos. Y esos recursos son lo que se denominan factores, entre otros términos alternativos, que a través de una serie de tareas, acciones, actividades se transforman, ¿no? Normalmente en algo distinto. Eso costo tiene que reunir dos requisitos para ser definido como tal, es decir, esa vinculación entre resultados y recursos no puede ser de cualquier forma, sino que tienen que ser en condiciones normales, entendido por lo habitual, ¿no? Lo habitual es esto, la mayor parte de los casos. Un ejemplo sería, bueno, nada, me voy caminando de acá a una plaza, demoro media hora ida y vuelta, y alguna vez demoraré 31 minutos, otra vez 29, pero lo normal y habitual es que demore 30 minutos, y en ese sentido vamos a considerar el costo normal, entendiendo que puede haber un pequeño desvío, pero que en el 95-99% de los casos lo que ocurre es eso, ¿ok? Dejamos, por lo tanto, fuera situaciones extraordinarias o anormales, ¿no? Algo fuera de lo habitual será nada, esto, no sé, hubo un incendio, chocó un vehículo, se demoró la entrega, la recepción de un material por eso, se cortó la luz, lo que sea, ¿no? Entonces le habían dicho a un paciente que el tiempo de procesamiento de un estudio iba a ser tantas horas y después, bueno, se demoró y yo no le puedo decir al paciente, le cobro más porque se me cortó la luz, digamos, ¿no? No, ya está, había cotizado, el costo del estudio es tanto y ya está. Y eso es lo que tengo que asumir como normal. Y necesario será esta otra cuestión, digamos, de entender que solamente algunos recursos en algunas condiciones serán las consideradas como normales y necesarias, por lo tanto costos. Si hay algo que no es necesario, algún procedimiento, alguna actividad que no es necesaria, eso no se cotizará y eso no será parte del costo claramente, ¿no? Bueno, no mucho más, simplemente mencionar que el costo tiene dos componentes, un componente físico y un componente monetario. Esto es importante porque hay mucha bibliografía, sobre todo internacional, que hace referencia al costo siempre como un monto, un valor, es decir, como que solamente el costo fuera signo pesos o dólar o la moneda que quieran, digamos. Mientras que, y esto tiene mucha relevancia, sobre todo en Argentina, entender que el costo es fundamentalmente un concepto físico que después le asignamos el componente monetario. Y de hecho, en contextos inflacionarios como los actuales, uno separa el componente físico del monetario. Es decir,
¿Qué será un componente físico? Y será definir la fórmula de producción, que es lo que podremos definirle como la receta, digamos, es decir, identificar qué recursos, qué elementos son necesarios para obtener algo y después ir asignándoles el valor a esos recursos. Por ejemplo, en una historia clínica o al momento de la facturación, no podrá identificar, por ejemplo, los distintos elementos, insumos, medicamentos, lo que sea, digamos, que se han ido utilizando en la atención, en la internación, digamos, de un paciente, pero uno, digamos, no lo podrá cotizar, digamos, no lo debería cotizar al valor, supongamos una internación que duró bastante tiempo, no debería utilizarse, o por lo menos internamente, al costo histórico, sino al costo de reposición, porque cuando yo voy a recomprar ese bien, esa medicación, por ejemplo, una droga, y en este contexto inflacionario eso ya ha cambiado de precio un montón de veces. Entonces, para evitar esas situaciones yo debería, salvo obviamente alguna disposición legal, administrativa, etcétera, pero internamente, si por cuestiones burocráticas externas no lo puedo trasladar, internamente saber que el costo de reposición de esa medicación a valores actuales, a valores de recompra, y ya no va a ser el valor ese valor histórico, sino el valor actual. Entonces, en la medida que vamos diferenciando lo que cobro de precio, lo que facturo, versus lo que realmente me cuesta algo, voy pudiendo identificar, voy pudiendo adquirir herramientas para entender qué es lo que realmente está pasando dentro de mi organización, dentro de mi institución, para poder, en todo caso, plantear un reclamo, identificar desvíos, en caso de que no fuera posible, digamos, trasladar al cobro, digamos, a la facturación, por lo menos entender qué fue lo que realmente pasó. Lo que realmente pasó es el costo, ¿no? Y ahí hay una diferenciación importante que es que el costo es un concepto económico y no es un concepto financiero. Concepto económico quiere decir que hace referencia al uso del recurso, es decir, al consumo o a la utilización de un determinado elemento para la prestación de un servicio, por ejemplo. Para este producto, para la prestación, para la internación, lo que sea, yo utilicé estos recursos. Ahora, eso no quiere decir que yo no lo haya pagado, por ejemplo. O quizás por alguna determinada situación, supongamos me va mal, y no lo pago. No le pago al proveedor. Y que yo no le pague al proveedor no quiere decir que yo no haya tenido costo. O por ejemplo, no pago al personal que trabajo y que yo no pague no quiere decir que no haya tenido costo. El costo es el uso del recurso. El pago es el concepto financiero. Ahí diferenciamos. Concepto económico, uso de recursos. Concepto financiero, el pago. Lo mismo se puede pensar para las ventas. Yo facturo algo, concepto económico, ventas, pero eso no quiere decir que lo haya cobrado. Eso capaz que quizás nunca lo cobro, ¿no? Pero no quiere decir que yo no haya tenido ventas. Ventas, económico, cobranza, concepto financiero. Bueno. El concepto de objeto de costos hace referencia a lo que yo mido. Yo puedo medir un producto en sentido amplio, pero podría medir, por ejemplo, cuánto me cuesta un determinado servicio, un empleado, cuánto me cuesta un paciente, cuánto me cuesta un programa en particular, cuánto me cuesta un sector, cuánto me cuesta un piso, cuánto me cuesta lo que sea, cuánto me cuesta una sucursal o una filial, digamos, supongamos que la institución tuviera determinados policonsultorios, cuánto me cuesta, ¿no? Un profesional en particular, puedo determinar costos de lo que sea. Ese lo que sea es el objeto de costos. Yo voy a medir distintos objetos de costo o unidad de costeo, como también se le dice. Acá tenemos un ejemplo de costos directos e indirectos. Es bastante simplón el ejemplo, pero bueno, lo mencionamos. Si yo quisiera costear, supongamos que yo hiciera facturas de dulce de leche y quisiera identificar cuáles son los costos, y bueno, voy a diferenciar costos directos de costos indirectos. Costos directos serán aquellos que yo inequívocamente conozco, digamos, la relación, esta relación de la receta con el resultado. Entonces, para obtener determinada cantidad de medialuna o factura con dulce de leche, obtendré, o necesitaré, perdón,
determinada cantidad de harina, determinada cantidad de dulce de leche, etc. Y esto lo defino en términos físicos, esa es la receta. Y después le iré asignando el valor de acuerdo al precio, ¿no? El costo unitario, el costo al momento de la utilización de la producción de esas facturas, de esos medallones. Y hay otros costos que no son tan claros, digamos, o que yo podría quizás establecer esa relación directa, pero no me interesa porque tienen muy poca participación dentro del total. Entonces, eso lo vamos a llamar costos indirectos. Porque, por ejemplo, es muy difícil saber, yo sé que necesité un espacio físico donde hacer las facturas de alquiler, supongamos del local, que necesité iluminación, la luz, ¿no? Que necesité gas para el horno. Ahora, ¿cuánto de eso fue en una partecita de eso, yo sé que fue necesario para producir eso, pero ¿cuánto? Entonces, cuando es tan difícil, digamos, la forma de medición digamos, me cuesta medirlo o tiene muy poca participación dentro del total del costo, elijo trabajarlo como indirecto. Entonces, los costos no son siempre directos o indirectos por definición, sino que dependen de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de la panadería. Entonces, supongamos que la panadería tiene una sucursal. Y bueno, esa sucursal tendrá, si yo quiero conocer el costo de esa sucursal, por ejemplo, sé que el alquiler de la sucursal, del local físico, los servicios, como la luz, ¿no? La luz, el agua, etcétera, son todos servicios específicos que son costos directos de la sucursal. Si yo quiero conocer el costo de la sucursal, el alquiler y la luz serán, la energía eléctrica, serán costos directos. Ahora, en relación a cada producto que fabrico en esa sucursal, el alquiler y la luz son necesarios, pero no puedo establecer tan clara la vinculación, entonces lo trataré como un costo indirecto. Entonces, simultáneamente, el alquiler y la luz son directos e indirectos en función de distintos objetos de costo, en función de que me interesa saber el costo de la sucursal, o en función de lo que me interesa saber el costo de cada factura o medialuna. Y otra clasificación importante es la que diferencia, por ahí está un poco más conocida, entre costos variables y costos fijos, fundamentalmente. Costos variables son los que cambian en función de cambios en el nivel de actividad. Y ahí viene que yo puedo medir mi nivel de actividad de distintas formas, es decir, de acuerdo a lo que haga, puedo tener más o menos actividad y puedo medirla de distintas formas. Puedo medir, por ejemplo, por consultas, puedo medir por cantidad de pacientes atendidos, o cantidad de pacientes internados, o cantidad de pacientes día, o cama ocupada, digamos. Entonces, o cantidad de estudios realizados, de prácticas. Puedo identificar distintas formas de medir mi nivel de actividad y en función de vincular algunos costos a ese nivel de actividad, si esos costos cambian en función de que tenga más o menos actividad, van a ser costos variables. De hecho, si no tengo nada de actividad, no tengo costo variable. A diferencia de los costos fijos, que son totalmente independientes del nivel de actividad. Los costos fijos son aquellos que, aunque yo no tenga nada de actividad, de hecho, por ejemplo, cierro y digo, vamos a cerrar en enero porque acá no viene nadie, entonces le damos ocasión a todo el personal, cerramos todo, chao. Y bueno, pero yo antes de irme tengo que pagar el alquiler ¿no? del lugar, tengo que pagar la luz, después cuando vuelvo, aunque lo utilizo muy poco, digamos, lo mismo. Es decir, hay conceptos que son independientes del nivel de actividad, que son lo que denominamos costos fijos. Y eso no quiere decir que no cambien. Es decir, el costo va a aumentar porque estamos en inflación, entonces, no sé, quizás el alquiler, supongamos que tengo un policonsultorio. Cuando pacté con el dueño del local, del dueño del inmueble, me dice, te voy a aumentar un 10% todos los meses porque está durísimo en inflación. Y yo le digo, no, para, bueno, no, bueno, te aumento, bueno, listo, ¿querés, no querés? Avanzo, listo, negociamos 10% mensual. Y capaz que un mes me va muy bien y otro mes me va muy mal, tengo más consultas, otro tengo menos, pero lo mismo yo ya pacté de que iba a aumentar un 10% el alquiler y tendré que pagar un 10% más todos los meses, que eso no sigue siendo un costo fijo, porque no depende que yo tenga más o menos consultas, que será mi nivel de actividad. Yo en ese caso en policonsultorio mido la actividad por cantidad de consultas. No va a depender de la cantidad de consultas atendidas,
sino que va a depender de otra cosa, de que firmé un contrato con el propietario del inmueble y que puso esa cláusula y ya está, ¿no? Eso hace que siga siendo un costo fijo. ¿Ok? Bueno, no sé quién está conectado hoy, pero cualquier consulta que tenga, digamos, yo estoy a disposición. Si quiere interrumpir, quiere encender el micrófono o escribir, ¿sí? ¿No hay consultas? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Seguimos. Bueno, entonces un costo fijo será aquel, yo acá tengo el cero, entonces si tengo más actividad, más consulta o menos consultas, el alquiler lo pago igual. O con esta cláusula, por ejemplo, ese que decía del 10% más, no tiene nada que ver. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Totalmente independiente de la cantidad de consultas. En cambio, el costo variable, perdón, va a ser aquel que va a depender del nivel de actividad. Supongamos que, no sé, mida por cantidad de prácticas o cantidad de estudios realizados. Y bueno, quizás utilizo algún reactivo o algún elemento, digamos. Entonces, bueno, nada, los insumos, en la medida que tenga más práctica o más estudios realizados, mientras más prácticas o estudios haga, mayor costo variable será, simplemente multiplicando cada práctica por la cantidad de reactivos que necesito por práctica. Y de hecho, si no hago ningún estudio o ninguna práctica, y en ese caso tendré un costo variable igual a cero. No tengo costo variable por definición cuando no tengo actividad. Esto que decía, cerramos laboratorio, nos vamos de vacaciones, cerramos todo el mes de enero. Cuando vuelvo, y bueno, tendré que pagar el proporcional del fijo del servicio, ¿no? Lo fijo, el alquiler y estas cuestiones, y no las expensas, lo que sea. Y como no utilice nada, tengo ahí todo impecable, listo, disponible para empezar a prestar servicio, a realizar las tareas, pero no tuve, por ejemplo, en el mes que cerré, no tuve costo variable. Con lo cual, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, si no tuve actividad, el costo total será igual al costo fijo. Es decir, si el costo variable acá es cero, esto desaparece, y entonces cuando el costo variable es cero, el costo total es igual al costo fijo. En la medida que empiezo a tener actividades, al costo fijo le voy sumando todo lo del costo variable y eso me da el costo total. Eso en términos totales. Ahora, acá viene un problemita, digamos, que muchas veces uno se confunde cuando habla de costos, que es querer pasar así todo automáticamente a costo unitario. ¿Por qué es un problema? Y vamos a ver que es un problema porque vamos a definir el costo variable unitario, se ve corta chiquita acá, como el costo variable total dividido el nivel de actividad. Por ejemplo, la cantidad de pacientes, de consulta, lo que sea, de internación, lo que sea. Y el costo fijo unitario será el costo fijo total dividido esto, el nivel de actividad. Entonces el costo fijo unitario más el costo variable unitario dará el costo unitario, digamos, o costo total unitario, queda un poco extraño, pero bueno, el costo unitario. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Porque el costo fijo unitario depende del nivel de actividad. Es decir, supongamos que yo pongo, y esto se da mucho sobre todo en las instituciones hospitalarias más pesadas, digamos, sanatorios grandes, este tipo de cuestiones clínicas con mucha capacidad instalada. ¿Por qué es un problema? Porque supongamos cuando se hizo vamos al ejemplo de la internación. Cuando se puso la posibilidad de internación, yo pensé que iba a tener, por ejemplo, no sé, vamos a poner un número importante, pensé que iba a tener 100 camas ocupadas, ¿no? Vamos a poner así. Pensé que iba a tener 100 camas ocupadas. Entonces vamos a poner un número así redondo, cosa de súper simplificado, pero como para poner un ejemplo. Supongamos que yo pensé que iba a tener 100 camas ocupadas. Entonces, digo de costo, a ver cuánto tengo de costo. Y de costo, supongamos el alquiler que pago, los servicios, bla, bla, todo lo que tengo de costo fijo por contar con ese inmueble, los impuestos que pago, todo lo correspondiente a los servicios, la luz, etcétera.
Y bueno, ahí voy a tener algunos costos que van a ser totalmente independientes, sobre todo lo que pago, supongamos que tengo alquilado, que alquilo el inmueble, o entonces digo, bueno, pacté un monto, por decir, vamos a poner un número redondo, 1.000.000 de pesos mensual, ¿no? Y ese millón de pesos, yo calculé que iba a tener 100 camas ocupadas. Entonces decía, bueno, por cama será 100 millones de pesos, 100 millones o un millón, yo me parece. ¿Cuánto dije? ¿Un millón? Bueno, o 100 millones. Bueno, supongamos que dije 100 millones. Ahí está. 100 millones de pesos. Si yo digo son 100 millones, vamos a poner un número más chico, ya me entro mal con los números. Supongamos 1.000.000 de pesos. Pago 1.000.000 de pesos de alquiler mensual. Pongamos el ejemplo súper simplificado de que es solo alquiler. Entonces, 1.000.000 de pesos, ahí está, bueno, 1.000.000, ahí está, muchas gracias. Entonces, 1.000.000 de pesos dividido 100 pacientes, si yo 1.000.000 de pesos lo divido en 100 pacientes, 1.000.000 dividido 100, eso me da 10.000 pesos. Entonces, por mes, yo suponía que iba a tener un costo por cama, digamos, por cama ocupada de 10.000 pesos. Ok. Ahora supongamos que no tengo las 100 camas ocupadas. De hecho, tengo muy poca ocupación. Tengo solamente el 10% de las camas ocupadas. Entonces, en lugar de 100, tengo 10 pacientes nomás. En el mes tuve solamente 10 pacientes día, debería decir. 10 pacientes día, ¿ok? Tuve solamente 10 internaciones. Entonces, el 1.000.000 de pesos no lo puedo dividir en 100 porque no tuve 100 internación, no tuve 100 camas ocupadas, sino que solamente tuve 10. Entonces será 1.000.000 dividido 10, con lo cual paso de tener un costo que yo pensé que iba a ser de 10.000 pesos, paso a un costo de 100.000 pesos, ¿no? Es decir, en la medida que tengo menor nivel de actividad, ¿no? Esto lo podemos dividir, no sé, podemos pensar el ejemplo de lo que sea, ¿no? En la medida que tengo menor nivel de actividad, y esto cambia significativamente. Y ese es un problema cuando tengo una capacidad instalada, una estructura comprometida ya para determinado nivel de actividad, porque si yo tuviera 100 o si tengo 99 o tengo 90, ¿no? Es cambia muy poquito esto, será 1.000.000 dividido 99, 1.000.000 dividido 90, bueno, sí, es un poco más, pero no cambia tanto a decir 1.000.000 dividido 10, ¿no? Ahí se nos fue el costo unitario, que sería por acá, se nos fue significativamente por encima de lo que había pensado. Entonces, cuidado con los análisis de capacidad instalada, de estructura comprometida, ¿no? Porque ahí, si bien yo hago una distinción de costo fijo operativo y de costo fijo de estructura, los costos fijos de estructura son estos que estoy diciendo, el inmueble, por ejemplo, y el costo fijo operativo es, por ejemplo, el personal. De hecho, podría hasta inhabilitar todo un piso, toda un ala, porque no lo uso. Pero bueno, lo mismo, tengo costos comprometidos por el hecho de tener la estructura, ¿no? Esto, el alquiler o los impuestos o lo que sea. Bueno, a diferencia del costo variable unitario, que ese no se va a modificar, es decir, pues yo utilice 1 o 10 medicaciones o de lo que quieran, digamos, bueno, el costo por unidad no va a cambiar, salvo que tenga un gran volumen y diga, bueno, voy a comprar no 10, sino que voy a comprar 10.000, bueno, ahí sí me darán un precio por cantidad, pero eso es salirme por encima de lo que llamamos límite o rango relevante. El límite o rango relevante me dice que yo me manejo normalmente entre tal parámetro y tal parámetro, y entonces mientras me mueva dentro de eso, los costos no van a tener grandes modificaciones. Por ejemplo, ¿qué sería un gran cambio? Y por ejemplo, en este caso, que yo dijera, y no, la verdad que no viene nadie, no pasa nada, vamos a dejar de alquilar este lugar y nos vamos a ir a un lugar mucho más chiquito. Y bueno, y en lugar de pagar 1.000.000, capaz que pasaría a pagar, no sé, 300.000 o 200.000 pesos por mes. Y nada, y bueno, y tendré en lugar de 100 camas, tendré disponible, no sé, 20, 30 camas, o lo que sea. Entonces, bueno, me manejo y ahí cambia mi estructura de costo fijo, porque en lugar de pagar 1.000.000 por mes, pagaré 200, 300.000, lo que sea. O al revés, que me va muy bien y digo, bueno, abrimos otra, nos vamos a un lugar más grande y lo mismo, en lugar de tener 1.000.000,
tendré, qué sé yo, 10 millones de pesos comprometidos y en lugar de tener 100 camas, tendré, no sé, 200, 300, lo que sea, y bueno, serán otros números, otra lógica. Bueno, acá tenía un ejemplito de un localito comercial, esto para pensar en la farmacia, algo chiquito, ¿no? Supongamos que un caso muy simplificado como para entender cómo funciona. Este es un localito donde simplemente vendo lo que compro, así supongamos esto, que vendo, no sé, alguna una cuestión eh, tipo, no sé, libros, ¿no? Alguna cuestión para los pacientes que están internados, un localito ahí, donde pago 200.000 pesos de fijo, ¿no? Entre alquiler, impuestos, lo que sea, un sueldo. Y vendo libritos así para los pacientes que están internados, yo los consigo a barato, a 250 pesos, y lo vendo a 500. Y digo, bueno, esto me va a ir muy bien, este mes voy a vender 1.000. Vender 1.000 de estos libritos. Muy bien. Entonces, este mes, si yo vendo 1.000 libritos a 500 pesos cada uno, se supone que voy a facturar 500.000 pesos, que será 1.000 por 500. Y si yo los compro a 250, o sea, lo vendo al doble, me cuesta 1.000 y mitad, como lo quieran ver. Yo cada librito lo compro a 250, entonces venderé 1.000 de esos, y entonces tendré de costo variable, eso es variable porque es en función de ventas, tendré 250.000 pesos. Pero de costo fijo, y acá viene el problema, tengo 200.000 pesos, ¿no? Entonces 200.000 más 250.000, eso me da 450.000 pesos de costo total. Contra las ventas de 500.000 menos 450.000, me quedará un resultado de 50.000 pesos. ¿Ok? Bueno, acá el problema, ¿cuál sería? El problema sería que si en lugar de yo vender los 1.000 unidades que había pensado, los 1.000 libritos, vendo la mitad. ¿Qué pasa si vendo la mitad? Y si vendo 500 libritos, y bueno, en lugar de facturar 500.000, facturaré la mitad. Es decir, facturaré 500 por 500, eso da 250.000 pesos. De costo variable, tendré la mitad de costo. Es decir, en 250 pesos me cuesta cada libro a mí, que se lo compro al proveedor. Y si vendo 500 solamente, será 250 por 500, en lugar de 250.000, será 125.000, la mitad. Y el problema es que los costos fijos son fijos. Es decir, lo mismo, tengo que pagar lo mismo alquiler, impuestos, sueldo, venda más, menos, lo que sea. 200.000 pesos ya hay comprometido. Entonces, tendré 200.000 más 125.000, será esto. 375 contra 250.000, quiere decir que pierdo 75.000 pesos. Es decir, pasé de ganar 50.000 a perder 75.000 pesos, ¿no? Facturo 250, de costo tengo 325.000, pierdo 75.000. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de eso? La conclusión es cuidado con los costos fijos. Yo me comprometo con una determinada estructura de costos, ¿no? Me comprometo con estos 200.000 pesos y después tengo que ver cuánto tengo que hacer, en este caso cuánto tengo que vender, que es un local comercial, para cubrir esos costos fijos y los costos variables también, porque no es solamente cubrir los costos fijos, sino que a medida que yo voy vendiendo, sí, chocho que voy vendiendo, pero cada unidad que vendo también me cuesta, ¿no? Entonces eso nos va a llevar más adelante a analizar lo que denominamos el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien. Bueno, les hacía referencia recién a esta clasificación de los costos fijos, dividiéndolo entre costos fijos de estructura y costos fijos operativos, ¿no? El costo fijo de estructura será esto, la instalación, el inmueble, es decir, por el hecho de contar con el edificio, ya tengo costo fijo de esa estructura, ¿no? Lo que ya tengo ahí disponible para uso. Y puedo decidir usarlo o no, digamos, en función de que tenga demanda, de que tenga nivel de actividad. Y eso es lo que influye en mis costos fijos operativos, que serán, bueno, esto, ¿no? Digo, tengo, no sé, una estructura de 3 pisos, ¿no? Y hay un piso que puedo inhabilitar si tengo poca actividad, no lo utilizo, directamente lo clausuro ese piso. Bueno, tendré que pagar lo mismo por el piso, el costo fijo de estructura, pero por lo menos no meto personal ahí, digamos, que solamente será necesario en la medida que tenga mayor nivel de actividad. ¿Ok?
Y por último, los costos variables, que bueno, eso como bastante claro, digamos, serán los insumos que utilizaré, digamos, mientras mayor cantidad de insumos necesiten, eso va a variar, digamos. De hecho, si no utilizo nada, digamos, no tengo costo variable y no hay problema. Entonces, esto va a configurar el total de los servicios prestados, ¿no? El total de costo de los servicios prestados. Bueno, entonces repasando las clasificaciones. En función de este concepto que denominamos objeto de costo, voy a tener costos directos y costos indirectos. Al definir los costos en función de su comportamiento, digamos, vamos a tener costos fijos y costos variables, siempre dentro de un límite o rango relevante. Recordemos, si me voy, me achico o me agrando, eso cambia el límite relevante. Y además puedo tener costos unitarios y totales y con todas las combinaciones. Es decir, puedo tener costos fijos unitarios, costos fijos totales y las combinaciones también con costos directos e indirectos. Bueno, hasta acá ninguna consulta, ¿cómo va? Vamos bien. Bueno, vamos un poquito más allá. Bueno, muy bien. Perfecto. Un poquito más allá es decir, bueno, yo recién diferenciaba que para que hablemos de costos, tenemos que distinguir que tienen que ser normales y necesarios. Es decir, un costo, digamos, tiene que posibilitarme facturar. Es decir, yo realizo, si tengo un costo, es lo que le voy a poder traducir a una facturación. Si no puedo facturar algo, si no lo puedo pasar a ventas, digamos, y eso será un pago que hice, pero que no lo puedo recuperar, digamos, no lo puedo trasladar, y entonces más que un costo será un gasto. Los gastos son esos, son erogaciones, son pagos que hice, pero que no puedo facturar, que no puedo cobrar, que no puedo, digamos, mostrar, digamos, al comparar ventas contra costos, ¿no? Ventas y costos, por diferencia, me dan el resultado. Si yo no puedo considerar como costo de esa venta algo y lo tengo que considerar como gasto. Y es un problema mío, porque eso lo tiene que absorber la estructura de la institución. Bueno, costos que van a ser, y bueno, los principales son los costos de sueldos, mano de obra que denominamos, los sueldos, las cargas sociales del personal. Cuando decimos cargas sociales, vamos a ver que hacemos referencia a todos los costos que están por encima del sueldo bruto. Es decir, la empresa, la institución, por tener personal, tiene que pagar el sueldo bruto, que después le va a retener una partecita de eso, ya lo vamos a ver. Pero además de eso, tiene que pagar un monto por encima, que se lo paga la FIP, digamos, básicamente. Le tienen que depositar plata para que algún día se jubilen, para que tengan obra social, para que tengan una aseguradora de riesgo de trabajo si hay un accidente, y para que tengan un seguro de vida obligatorio, y en algunos casos, un concepto gremial o sindical, en caso que corresponde, de acuerdo al convenio. Es decir, toda plata por encima. Y además, hay que considerar que la gente trabaja 12 meses por año, pero cobra 13, ¿no? Es un sueldo adicional por año que se llama aguinaldo, que se cobra 2 veces por año, 30 de junio y 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. Pero que el hecho de que se cobre no quiere decir que no haya costo antes. Esa diferencia que decía entre costo económico y el pago, en este caso el cobro. Es decir, al personal se le va a pagar en esa fecha, pero a medida que va trabajando va ocurriendo el costo. El costo es el uso del recurso, es el consumo, ¿no? Entonces, en la medida que la gente va prestando servicio, va dando horas de su trabajo y bueno, ese costo no es solamente el sueldo bruto, sino todo esto que llamamos las contribuciones patronales, más el proporcional del aguinaldo, ¿no? Ese proporcional del aguinaldo se ve muy claro si se desvincula a una persona, por el motivo que sea, se despidió, se renunció, lo que sea, y bueno, cobrará el proporcional por los días trabajados del aguinaldo, ¿no? Bueno, y además hay otros conceptos que tienen que ver con costos indirectos, que denominamos todo lo que no es directo, ¿no? Los indirectos serán los insumos, la mano de obra indirecta, que es aquella que no corresponde proporcionalmente a un servicio, ¿no? Hay tareas, por ejemplo, que son de supervisión, de control, ¿no? Tareas, por ejemplo, no sé, puede haber personal de mantenimiento que realice mantenimiento y que
no está vinculado, digamos, directamente con la cantidad de pacientes o de lo que sea, como yo mido mis funciones, ¿no? Con lo que sea que esté midiendo. Entonces hay tareas que se prestan, que son costos de personal, pero que no son costos del personal principal, ¿no? Que aquel que necesito, por ejemplo, tengo más pacientes, necesito más profesionales prestando servicio, tengo menos, necesito menos. Hay otros que realizan tareas generales de supervisión, como decía antes, por ejemplo, y bueno, eso no va a estar atado directamente a la cantidad de personal, por ejemplo, de pacientes, perdón. Eso será lo que llamamos mano de obra indirecta, ¿no? Son todas las tareas distintas al servicio principal, ¿no? El servicio médico típicamente. Y bueno, otros costos que son normales y necesarios para que sean considerados costos y van a ser conceptos de costos indirectos. Por ejemplo, no sé, algún servicio por ejemplo, vigilancia, limpieza, bueno, todo, todo el resto, perdón, todo el resto, digamos, de elementos que son necesarios y que yo no puedo discriminar exactamente cuánto corresponde a cada paciente, por ejemplo, internado, pero bueno, no es necesario, o para el servicio del consultorio, o lo que sea. Y los otros, los gastos típicos, que son gastos de servicios que ya denominamos de soporte. Es decir, supongamos típicamente un servicio médico es la actividad principal, y hay tareas o servicios de soporte, de apoyo, ¿no? Que le brindan servicio, de hecho, a las actividades principales, que van a ser, por ejemplo, servicios de administrativos, servicios de marketing, comercialización, bueno, todos los otros servicios de sistemas, de lo que sea, que le brindarán servicio a la institución. Y eso van a ser lo que denominamos gastos. Bueno, vamos a pasar un poco para acá. Bueno, entonces, acá hay un concepto que vamos a denominar el cálculo del costo. Y ahí aparece un rubro, un informe que se denomina estado de costos. Ese estado de costos es simplemente mostrar cuáles son los costos directos, cuáles son los costos indirectos, sumarlos, y con eso vamos a tener el costo del servicio. Ese costo del servicio lo vamos a traer a otro informe que se llama estado de resultados, donde se calcula el resultado económico de la organización. Entonces, se va a comparar lo facturado, las ventas. Repito, ventas no quiere decir cobranza, ¿no? Acá nos enfocamos en concepto económico, es decir, los facturados solamente, con los costos, que también, repito, costos no quiere decir pagos, ¿no? Puedo tener costos y aún no haberlos pagado, pero hacemos esa comparación entre los facturados y los costos realizados, ¿no? En los costos incurridos, y por diferencia se obtiene un concepto que se llama el resultado bruto. Esperamos que ese resultado sea positivo, es decir, que sea utilidad. Se le denomina utilidad cuando tenemos un resultado positivo, es decir, que las ventas son mayores a los costos. Sí, estoy con mala conexión a internet, no sé qué pasa, pero ya tuve un microcorte y ahí me avisó justo Zoom de que estaba con la conexión inestable. ¿Se entiende ahí lo que digo? Ahí estamos bien, se escucha bien? Hola, hola. Bueno, me quedé en costo de servicio. Ah, perdón, ahí va. Acá, perfecto, ahí vamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces decía que hay un informe que es el estado de costos donde se suman los costos, se suman los costos directos, fundamentalmente la mano de obra, con los costos indirectos y eso determinará el costo del servicio. Supongamos que esto es el costo del mes. Entonces serán los sueldos, las cargas sociales del mes, ¿no? El mes, no sé, ¿qué mes pasó? Mayo. Bueno, ahora, sí. Los costos indirectos, ahí tendremos todos los otros costos, esto que mencionamos, la luz, lo que sea, bla, bla. Todos los otros costos para obtener el costo del servicio. Y ahí, bueno, acá tendremos también los sueldos, por ejemplo, del personal, esto que brinda servicios, digamos, accesorios, ¿no? Como puede ser tareas de supervisión, de jefe de servicio, bueno, otros servicios, digamos, que no tienen la prestación del servicio directo, ¿no? Al paciente. Los directos los tenemos acá.
los sueldos de las cargas sociales del personal que presta servicio directamente, y los indirectos están acá. Bueno, cuando sumamos todo el total de costo del servicio, vamos a compararlo contra las ventas. Ahí lo que decía es que las ventas, recordemos que no hacemos referencia a si lo cobré. Acá es ventas, concepto económico, es decir, facturado. Y lo mismo el costo. El costo será, por ejemplo, no sé, los sueldos que se han incurrido, digamos, en el mes que pasó, pero quizás aún no lo pagué, porque por conceptos legales, digamos, paga, no sé, el cuarto día hábil del mes. Lo que corresponde a contribuciones patronales se pagará más o menos el día 10, el 12 del mes. Se depositará en las jubilaciones, la obra social, bla, bla. Y eso, aunque aún no se haya pagado, no quiere decir que yo no haya tenido el costo. El costo está, digamos, ya se prestó el servicio, se utilizaron los servicios del personal, se utilizaron todos los conceptos que vimos, los insumos, lo que sea. Entonces, esa comparación entre lo facturado en el mes con los costos del mes nos va a dar un resultado. Un resultado de la situación de la organización que vamos a denominar resultado bruto. Ese resultado esperamos que sea un resultado positivo. Cuando es positivo decimos que se llama utilidad, ¿no? De hecho hay bibliografía que dicen, bueno, le vamos a decir a todo utilidad, y por eso está puesto acá como utilidad. Pero bueno, técnicamente este resultado podría ser un resultado negativo, una pérdida, ¿no? Resultado negativo, donde las ventas hubieran sido menores a los costos, ¿no? Si las ventas son menores a los costos y la empresa le fue mal, digamos. Entonces ese resultado bruto aún no es el resultado total. El resultado total o resultado operativo, es decir, propio de la operatoria de la organización, se va a obtener restándole al resultado bruto los gastos. ¿Qué eran los gastos? Eran todos los conceptos que yo no puedo traducir a facturación. Por eso no los comparo acá arriba. Yo acá arriba hago la comparación entre ventas y lo que me costó esa facturación. Lo que me costó esa facturación son los costos. Lo que puedo justificar y decir, bueno, lo trasladé, digamos, ¿no? Lo trasladé a las ventas. Lo que realmente puedo mostrar y justificar, ¿no? Al momento de facturar, por decir algo. ¿Cuánto a mí me costó eso que puedo facturar? Todos los otros conceptos en los que incurrí, pero que no los puedo mostrar, es lo que denominamos gastos, ¿no? Entonces será el resultado operativo, la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos. Utilidad bruta o resultado bruto, digamos, menos los gastos nos da el resultado operativo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende esto? Son ecuaciones simples, matemáticas, pero bueno, tienen que rendir con calculadora, ¿no? Porque acá en el parcial se evalúan cosas de estas. Es decir, le dan algunos números de esto como para que hagan cálculo y tienen que estar con la calculadora ahí, ¿ok? Tienen algunos ejercicios en Canvas, son parecidos a los ejercicios. De hecho, lo que se evalúa es literalmente lo que está en Canvas. Los contenidos son literalmente los de Canvas. Pero pero cuando hacemos este tipo de análisis matemático, digamos, de cálculo, y bueno, tienen que reemplazar estos conceptos por números y tienen que calcular. Entonces le dirán tanto de ventas, tienen, no sé, los costos directos, los costos indirectos, y eso dará el total de costos, y por diferencia tienen que calcular cuánto es la utilidad bruta, por ejemplo. Utilidad operativa es el resultado final, efectivamente. Aún no es el final final porque todavía hay otros conceptos que son impuestos y otras cosas, digamos. Resultado financiero, que a nosotros no nos interesa eso. Por eso llegamos hasta el nivel de resultado operativo, lo propio de la operatoria normal de la organización. A ver, se me cortó ahí. Hola, hola. Ahí va. Operativo sería, a los fines prácticos, para nosotros sí, le vamos a denominar el resultado operativo, el resultado final, digamos, ¿eh? Como le pregunto. Pero lo que me interesa que quede claro es que esto lo tienen que reemplazar con números en el parcial, ¿no? Yo en el parcial les doy esto, por ejemplo, cuánto el total de costos directos, o le digo sueldo, no sé qué, costos indirectos tanto, y las ventas son tanto, y ustedes tienen y por ejemplo, y los gastos son tanto. ¿Cuánto es el resultado operativo? Y bueno, el resultado operativo va a ser la suma del costo directo más el costo indirecto, eso nos da el total de costos. Después toman las ventas, le restan los costos y llegan al resultado bruto.
al resultado bruto le restan los gastos y ahí recién llegan al resultado operativo. ¿Ok? Eso con números es lo como se evalúa en el examen. Bueno, muy bien. Bueno, acá hay algunos conceptos más teóricos. Epa, acá hay unos conceptos más teóricos, lo vamos a pasar medio rápido esto para no repetirme tanto, porque se nos va a hacer muy largo si no. Bueno, todo esto son teóricos. Bueno, acá cómo funciona un sistema de información de costos, donde se interpreta qué es lo que se hace realmente y a partir de eso se realizan determinados informes en función de requerimientos de distintos usuarios, ¿no? El comprador de insumos pedirá algún tipo de reporte distinto a, no sé, el área comercial de la organización que le interesarán otro tipo de indicadores, de reporte, cantidad de pacientes atendidos, cantidad de lo que sea, cantidad de tipo de consultas, lo que sea. Bueno, hay distintos tipos de informaciones que se vuelcan, o más bien que se obtienen de un sistema de gestión, ¿no? El sistema de gestión es el que nos da la información. Al más teórico de ejercicio. Sí, hay más teórico que ejercicios, pero hay ejercicios. Eso es lo que quiero alertar, ¿no? Hay ejercicios, vayan preparados para ejercicios. No es que sean todos ejercicios, ni mucho menos, claramente. Hay más teórico que ejercicios, pero hay ejercicios. Y el teórico es todo lo que está en Canvas, ¿no? No se pregunta nada que no esté en Canvas, eso quédense tranquilos. Pero sí tienen que ir con la cálculo, con la calculadora para esto, para hacer algunos numeritos, algunas cuentas de esto. ¿Ok? Bueno, acá también vamos a ir rapidito con sistema de costo porque si nos va a ser muy largo, que como venimos de tiempo. Bueno, ¿qué es un sistema de costo? Bueno, esto es una forma de un sistema de información, un sistema de gestión que nos va a dar justamente los datos para poder calcular, para poder facturar, para poder saber cuántos son los costos de la organización, ¿no? Esto es todo teórico, tienen que saber que en un sistema de costeo tiene, bueno, básicamente 5 elementos fundamentales. El que se mide, cuáles son los costos directos, el que se mide el objeto costo, los costos directos, los indirectos, se pueden agrupar esos costos y hay bases de asignación que vamos a ver que se denominan para los costos indirectos. ¿Cómo es un sistema de costeo en forma esquemática? Y yo quiero medir esto, por ejemplo, cuánto me cuesta una consulta. Y bueno, o cuánto me cuesta, no sé, una cirugía, ¿no? Entonces, cuánto me cuesta una cirugía en particular. Y bueno, para esa cirugía necesito determinados recursos, insumos, elementos concretos que son directos. Inequívocamente necesito tanto por cirugía. Y hay otros elementos que son generales, no sé, del quirófano en sí, de las cuestiones generales, de la estructura, esto que decía, la iluminación, la energía eléctrica en caso de, ¿no? Del monitor, de lo que sea. Y bueno, ¿cómo mido eso? Y bueno, es muy difícil, ¿no? Porque igual yo sé que algo de eso es necesario, entonces tengo que buscar un criterio, una base de asignación para cargarle un poco de esos costos indirectos, por ejemplo, del consumo del espacio físico, del consumo de la energía eléctrica, el uso de lo que sea, digamos, general de la estructura, lo tengo que cargar a el objeto de costo, que en este caso es la cirugía. Y bueno, los costos directos los puedo identificar fácilmente y los indirectos más difícil. Entonces, inclusive puedo llegar a armar grupos de costos indirectos diferenciando que no es lo mismo, por ejemplo, no sé, algún elemento como puede ser la supervisión de alguien, ¿no? La mano de obra indirecta, a diferencia del espacio físico que por el cual se pagan impuestos, impuesto inmobiliario, por decir algo, se paga la luz, una factura de luz que se paga de parte de la institución. Bueno, son distintos criterios que no van a depender de una sola relación causa-efecto, sino que van a tener distintas relaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, puedo plantear distintas situaciones que me van a llevar a armar distintos grupos de costos. Y esas bases, esa forma de vincular, yo las puedo identificar diciendo que hay algunas que son financieras y otras que no son financieras. Las financieras son las que tienen algún concepto de signo peso o dólar, lo que sea, ¿no? Entonces puedo utilizar, repartir, por ejemplo, en función de el costo, no sé, o cuánto ha facturado cada servicio. Por ejemplo, digo, voy a repartir los costos de un piso.
En el piso hay 3 servicios. Bueno, ¿cómo reparto los costos del piso entre los 3 servicios? Y bueno, puedo ver cuánto facturó cada servicio, o puedo ver cuánto tiene de costo, digamos, cada uno de los servicios. O podría tomar bases no financieras, que serían decir, por ejemplo, cuántos metros cuadrados ocupa cada servicio en el total del piso, o cuántas horas o cuántas personas trabajan en cada servicio, o no sé, cualquier otro criterio que me permita a mí diferenciar, separar esos costos comunes en costos específicos, ¿no? Bueno, acá hay una cosa que es importante que tienen que saber, que es este enfoque que se llama de los costos presupuestados. Yo cuando calculo los costos reales lo que ya pasó. Ahora yo tengo que anticiparme y decir, vamos a presupuestar. Y lo principal en una institución de salud es los costos indirectos. El problema con los costos indirectos es que yo no tengo esa relación causa-efecto clarísima como en los costos directos, sino que tengo grandes grupos de costos indirectos, estos costos comunes, que cómo hago para separar esos costos comunes, lo que decía. Tengo el costo del total de la institución, ¿no? De la clínica, por decir. ¿Cómo hago para separar el total de la institución? Los costos, por ejemplo, de lo que me llegan de impuestos, lo que me llegan de servicios públicos, todos los costos comunes que tengo de funcionamiento de la institución. ¿Cómo hago para repartirlos entre los distintos servicios que funcionan en la institución? Y bueno, tengo que buscar algún criterio. Lo primero sería entender, digamos, cuál va a ser el nivel de actividad de la institución, ¿no? ¿Cómo voy a medir eso, ¿no? Eso me va a permitir a mí identificar y diferenciar cuáles son los costos fijos de los costos variables, ¿ok? Supongo que paso todo a consultas o a prácticas. A consultas, vamos a decir. Paso todo a consultas. Vamos a suponer que todos los servicios brindan consultas. Tienen consultores. Bueno, entonces, ¿cómo hago para diferenciar los costos de todos los servicios? Lo primero que tengo que repartir es entre los costos de los distintos servicios. Es decir, voy a tener costos que vamos a diferenciar claramente por departamento, vamos a decirle así. Departamento es un concepto técnico, digamos, que hace referencia a decir, voy a definir como departamento, por ejemplo, cada servicio va a ser un departamento y cada área de soporte va a ser otro departamento. Entonces, por ejemplo, capaz que tengo un departamento de mantenimiento que se va a encargar justamente del mantenimiento del inmueble, mantenimiento de las máquinas, mantenimiento no sé, de todo el mobiliario. Y eso va a ser un departamento, así como si fuera un servicio más, lo considero un departamento. Tengo otro departamento que, por ejemplo, puede ser, no sé, a ver, el comedor. El comedor de la institución. Bueno, el comedor le brinda servicio también a todo el personal que va, específicamente, especialmente el personal. Supongamos que no es un comedor abierto a personal ajeno a la institución, solamente le brinda servicio al personal interno. Bueno, entonces un comedor que es un departamento, que lo voy a denominar así también, y esos departamentos son departamentos que le brindan servicio a los departamentos principales. Vamos a definir los departamentos principales, los servicios, a los servicios médicos, quiero decir, y vamos a definir como departamento de apoyo, ¿no?, a estos otros departamentos, como el que decía, mantenimiento, el comedor, lo que sea. Entonces, de esa bolsa de costos comunes, porque voy a tener una bolsa de costos comunes que me van a llegar, por ejemplo, no sé, el seguro, me va a llegar los impuestos, me va a llegar la factura de luz, sí, me van a llegar distintos elementos, yo voy a ir acumulando, tengo una montañita de papeles, así son las boletas, y digo, bueno, capaz que puedo identificar que por ejemplo, esta factura la pidió el área de mantenimiento, ¿no? Entonces son repuestos que me pidió el área de mantenimiento, se lo mando al área de mantenimiento. Estos son alimentos, son materiales que pidió el comedor. Entonces se lo mando el comedor. Perfecto. Bueno, y así vamos a repartir. Estos son elementos que me pidió el servicio tal. Listo. Entonces le mando los elementos que pidió el servicio tal. Bueno, reparto todos los costos indirectos de esa bolsa de costos comunes a todos los departamentos, a todas las áreas. Pero yo sé que finalmente tengo que saber cuánto es el costo de cada servicio. Entonces, no pueden quedar, digamos, los costos repartidos en los departamentos de apoyo, ¿no? Esos departamentos de mantenimiento, el comedor, los costos de ahí tienen que pasar a los departamentos principales.
¿Cómo hago para pasarlo? Y bueno, ahí eso es lo que se llama asignación o distribución secundaria. La primaria era de la bolsa de costos comunes a cada departamento. La secundaria es de los departamentos de apoyo, como mantenimiento y el comedor, a los departamentos principales, que serán cada uno de los servicios médicos, ¿no? Entonces, ahí lo repartiré o en forma directa, que es el método directo, o primero uno, después otro, que es un método escalonado. Y hay otro método más que se llama recíproco, que no importa, digamos. Y una vez que realicé eso, ahí puedo calcular lo que se llama la tasa o cuota presupuestada. ¿Qué es la tasa o cuota presupuestada? Es calcular un cociente, una división, un cociente, ¿no? Entre dos conceptos. El primer concepto va a ser el total de los costos indirectos. Supongamos que este es el cálculo de un mes. Entonces, ¿cuánto es el total de los costos indirectos del mes? Y lo voy a dividir a ese total en función del nivel de actividad. Yo en este ejemplo había dicho la cantidad de consultas. Vamos a dividir el total de los costos en la cantidad de consultas, ¿no? Y con eso voy a comparar, porque esto lo voy a comparar cuando ya sepa cuántos fueron los costos indirectos reales, voy a comparar los costos indirectos reales con los costos, ya no los costos que había presupuestado originalmente, sino con un concepto híbrido, con un concepto intermedio. Ese concepto intermedio se llaman los costos indirectos aplicados. ¿Qué son los costos indirectos aplicados? Los costos indirectos aplicados hacen referencia a suponer que yo podría haber identificado cuánta era la cantidad de consultas que iba a atender, ¿no? Si yo hubiera acertado cuánto era la cantidad de consultas que iba a atender, suponiendo el costo por consulta, ¿no?, que había presupuestado. Es decir, yo cuando hice el presupuesto dije, supongo que voy a atender, no sé, 1000 consultas y cada consulta va a tener un total de costos indirectos de esto, de reparto de los impuestos y no sé qué otra cosa. Por consulta voy a tener un costo de, le pongamos un número, 1000 pesos. Entonces los costos presupuestados eran 1000 pesos por consulta por 1000 consultas. Bueno, y en la realidad capaz que tuve un costo, no sé, por consulta de 1100 pesos y que realicé 900 consultas. Bueno, muy bien. Entonces el costo real fue otro. En el medio yo no puedo comparar así directamente todo lo presupuestado contra todo lo real, porque ahí en ese caso cambio la cantidad de consultas y el costo por consulta. Entonces, ¿qué hago? Hago un híbrido, un intermedio, donde cambio una sola variable. Voy a cambiar solamente, voy a tomar de la realidad cuánto fueron las cantidades de consultas realmente obtenidas, realmente realizadas, y lo voy a tomar al costo por consulta de lo que había presupuestado originalmente. Eso se llama costo aplicado, es un híbrido. Entonces voy a multiplicar la cantidad de consultas realmente realizadas, en el ejemplo que dije eran 900, y voy a tomar el costo de lo que había presupuestado por consulta, que había dicho 1000, ¿no? Entonces voy a comparar los reales, ya no contra el presupuesto, sino contra los aplicados. Esos aplicados me va a decir si yo cuando calculé previamente me quedé corto o puse de más. Si me quedé corto, quiero decir que subapliqué, es decir, cuando calculé el costo por consulta, en el ejemplo que decía, el monto es más chico de que el costo por consulta realmente obtenido, que fue lo que dije, porque el costo por consulta, dije que en la realidad había sido 1100 y yo había presupuestado 1000, con lo cual eso será un caso de subaplicación. Si hubiera sobreaplicado, hubiera sido el caso al revés, que hubiera calculado un costo por consulta mayor al costo realmente obtenido. Y hay otro concepto más que se llama el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, ¿no? El presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. ¿Eso qué va a hacer? Lo que va a hacer es dividir esa variación, sub o sobreaplicación, en dos conceptos. Ver si lo que pasó fue que me quedé corto en la estimación del precio o si hubo un problema en las cantidades, en el precio o en las cantidades. Si fue un problema en los precios, es variación presupuesto. Si fue un problema en las cantidades, es variación volumen. Acá vamos a ver un ejemplito. A ver,
acá, ¿qué dice? Dice que vamos a suponer que hago una consultoría, que hago un asesoramiento, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que hago un asesoramiento y yo digo que para ese asesoramiento necesito realizar un asesoramiento, un trabajo específico, técnico, ¿no? De una consulta, de un caso particular. Me hacen un periodo de consulta, de interconsulta para un caso particular. Y ese caso particular, y bueno, tendré que poner gente a trabajar. Supongamos que tengo dos tipos de profesionales. Tengo profesionales con más experiencia y tengo profesionales con menos experiencia, ¿no? Según lo que estimo, hago un diagnóstico y digo, bueno, los profesionales con más experiencia, veo que voy a necesitar más o menos unas 50 horas de trabajo, ¿no? El costo de cada profesional con más experiencia, vamos a suponer que es de 100 pesos. Vamos a poner un número súper redondo. Y de los profesionales más jóvenes voy a necesitar unas 100 horas, ¿no? A cada profesional más joven le voy a pagar 60 pesos la hora. Bueno, supongamos que en total, por mes, yo tengo, el total de profesionales, yo tengo disponibles unas 1000 horas por mes. ¿De dónde salen las 1000 horas? Y bueno, de que tengo 5 profesionales y cada profesional trabaja 200 horas por mes. Entonces, 5 profesionales por 200 horas por mes, tengo 1000 horas disponibles. Y vamos a suponer que para ese asesoramiento, para lo que implica toda la actividad, digamos, la oficina, toda la estructura que tengo armadas, yo tengo un total de costo indirecto de 50.000 pesos, ¿no? Esos serán los costos de funcionamiento de la oficina, de todo lo necesario, ¿no? Para ese asesoramiento, donde yo tengo una computadora, la gente trabaja ahí, perfecto, pago un alquiler, pago servicio, bueno, tengo ese monto por mes. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso, no? Y lo que voy a hacer es calcular diciendo, bueno, si por mes tengo 1000 horas disponibles, si por mes tengo 1000 horas disponibles, 200 horas por profesional por 5 profesionales, y de total de costo indirecto tengo 50.000 pesos, supongamos, entonces voy a tener un costo indirecto por hora de 50.000 dividido 1000 horas, será 50 pesos la hora. 50 pesos la hora de trabajo profesional. Entonces, a su vez, yo tengo costos directos. Había dicho que le iba a pagar 100 pesos la hora a los que tienen más antigüedad y 60 pesos la hora a los que tienen menos antigüedad. Entonces, si voy a necesitar 50 horas de los que tienen más experiencia y le pago 100 pesos la hora, tendré de costo directo de los profesionales más antigüedad 5.000 pesos. Si necesito 100 horas de los que tienen menos experiencia y le pago 60 pesos la hora, tendré un costo de 6.000 pesos. Vamos a suponer que este costo no es solamente lo que le pago, sino el costo total, es decir, el sueldo más bruto más las cargas sociales. Entonces sumamos el total de costo directo y va a ser 11.000 pesos. Y a esas 150 horas que voy a necesitar, 150 horas, dijimos que de costo indirecto le voy a cargar 50 pesos, que salen de los 50.000 pesos dividido en las 1000 horas totales, 50 pesos la hora. Entonces, como voy a necesitar 150 horas, a 50 pesos la hora serán de costo indirecto 7.500 pesos. Con lo cual sumamos los costos directos 11.000, los indirectos 7.500 y tendré un costo total de ese asesoramiento puntual, de ese caso particular, de 18.500 pesos. Eso es lo que se llama el costeo por orden. Orden hace referencia a una orden de trabajo, a un pedido, a un caso en particular, ¿no? Un caso en particular donde tengo que calcular el costo de ese asesoramiento específico. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a un ejemplo de un centro médico que quiere calcular las variaciones de los costos indirectos. Vamos a suponer que de costo indirecto este centro médico tiene costos fijos que había presupuestado que iba a tener 500.000 pesos. Y tiene costo variable que había presupuestado, tiene mucho costo variable por lo que veo, había presupuestado 1.000.000 de pesos. Además, hay una tasa total que dice que por hora de trabajo, le carga, en concepto de costo indirecto, así como vimos recién que le cargaba el costo indirecto por hora, este le carga por hora 200 pesos.
Y eso es lo que había presupuestado. Todo muy lindo presupuestado y después en la realidad, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que de costo indirecto real tiene 1.600.000 pesos. Y ahí ya vemos que hay una diferencia con lo presupuestado, porque había presupuestado fijo 500, variable 1.000.000, con lo cual había presupuestado entre fijo y variable 1.500.000 pesos. Y en la realidad tuvo más costo, ¿no? Vamos a ver de dónde salió eso, que tuvo 100.000 pesos más costo que lo que había presupuestado. Y lo que nos da como dato es que trabajó 8.000 horas. Yo no sé cuántas horas había presupuestado, pero las puedo calcular. Atención. ¿Cómo las puedo calcular las horas que había presupuestado? Y bueno, ya rápidamente puedo decir que si había presupuestado 1.500.000 y por hora es 200 pesos, será 1.500.000 dividido 200, 1.500.000 dividido 200, eso nos da 7.500, que serán las horas que yo había presupuestado que iba a trabajar. Y en la realidad se trabajó bastante más, se trabajaron 500 horas más, se trabajaron 8.000 horas. Entonces ya tenemos una pista de qué puede haber pasado. Vamos a analizar esto despacito. Primero, los costos aplicados. Yo he dicho que los costos aplicados era un híbrido entre la que yo pensaba cuánto iba a costarme cada hora, lo que había presupuestado, y el nivel de actividad realmente obtenido, en este caso medido en horas. Entonces, en horas se trabajaron 8.000 horas. Yo pensé que cada hora me iba a costar 200 pesos, con lo cual el costo aplicado es de 1.600.000. Y en la realidad tuve 1.600.000, con lo cual ahí no tengo ni sub ni sobreaplicación. La variación total, que es como se llama esta comparación entre los reales y los aplicados, es nula, es cero. El mismo número de reales y de aplicados. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿No tuve variación? No, sí tuve variación, pero justamente lo que vamos a ver es que las variaciones se han compensado, se han contrapuesto la misma magnitud con signo distinto. Para eso vamos a ver cuántas fueron las horas que yo había pensado que iba a trabajar, que es el nivel de actividad presupuestado. Y bueno, es lo que decía, ¿sí? De costo total entre fijo y variable tengo 1.500.000 y la tasa es de 200 pesos la hora, eso me da 7.500 horas presupuestadas. Entonces, vamos a calcular un concepto que se llama la tasa variable presupuestada. La tasa variable presupuestada va a ser 1.000.000 de pesos dividido esas 7.500 horas. Y eso me dice cuánto es la parte variable de esos 200 pesos, porque estos 200 pesos era total, fijo más variable. Lo separo esos 200 y digo, bueno, en realidad son, y eso ya lo podía ver acá, porque como me decía, era 1.500.000, pero eran 1.000.000 variable y 500.000 fijo. Entonces, de 1.500.000 sería 2/3, 1.000.000 sobre 1.500.000 variable, y 1/3, 500.000 sobre 1.500.000 fijo. ¿Okay? 2/3 y 1/3. Entonces, de los 200 sería 2/3 variable, que serían 2/3 de 200, nos da 133 pesos la hora, y ese es el costo por hora de la parte variable que yo había pensado. Y con eso vamos a calcular un híbrido nuevo, que se llama PANR. PANR quiere decir presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. ¿Y eso cómo se calcula? Y eso se calcula tomando los costos fijos que había presupuestado, que por definición de fijos no deberían haber cambiado entre lo que presupuesté y lo que realmente pasó, y solamente voy a ajustar por el nivel de actividad real la tasa variable presupuestada. Ya no toda la tasa, como hacía con los costos aplicados, sino solamente la tasa variable presupuestada. A esa le voy a multiplicar por lo real, es decir, por las 8.000 horas realmente trabajadas. Lo multiplico por los 133 pesos de hora, que es lo que había pensado, presupuestado que me iba a costar cada hora la parte variable, y le sumo los costos fijos que había presupuestado. Los costos fijos son de 500.000 pesos. Entonces, 500.000 más la parte variable, que será la tasa variable presupuestada por el nivel de actividad real, 133 por 8.000, eso me va a dar 1.566.666, etc. ¿Ok? Es decir, cuando comparo la variación por precio, ¿no? Por precio, que es lo llamado variación presupuesto, puede decir, en la realidad tuve 1.600.000 pesos. Y este híbrido que me dice cuánto hubiera sido el costo, ¿no?
si dejaba los costos fijos por lo presupuestado y solamente ajusto a lo variable, a lo que pensé que me iba a costar cada hora, multiplicado por las horas realmente trabajadas, eso me da 1.566.000, con lo cual tuve una variación desfavorable, porque en la realidad el costo fue mayor a este híbrido, en 33.000 pesos, 33.333, etc. Entonces, por eso es desfavorable, porque lo real es mayor a lo presupuestado, o por lo menos este híbrido que tiene una parte presupuestada. Eso me dice que por costo, digamos, me quedé corto en el cálculo de la tasa, ¿no? Es decir, cuando tuve el costo real de la tasa, y bueno, terminó siendo mayor a lo que yo había presupuestado, ¿ok? Bueno, y la variación volumen es lo que me va a decir en relación a las horas trabajadas. Es decir, la variación volumen va a ser la comparación entre este híbrido, el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, contra el otro híbrido inicial, que eran los costos aplicados, que era de 1.566.000, el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, y los aplicados, 1.600.000 también. Entonces tengo 33.000 favorable. O podemos utilizar otra forma de cálculo. Y atención con esto, porque en esta forma de cálculo de la variación volumen, comparo el nivel de actividad real con el nivel de actividad presupuestado. Entonces, acá voy a decir, nivel de actividad real, 8.000 horas. Nivel de actividad presupuestado, 7.500 horas. Eso multiplicado por la tasa fija de costos indirectos. ¿De dónde va a salir esa tasa fija? Y la tasa fija va a ser, así como calculé la tasa variable, tomando los costos variables que eran de 1.000.000 de pesos presupuestados, ¿no? Dividido las horas presupuestadas, que eran 7.500, puedo calcular los costos fijos, los costos fijos, que son de 500.000 pesos presupuestados, dividido las 7.500 horas, el nivel de actividad presupuestado, ¿no? 7.500 horas, y eso me dará los 66 pesos con 67. O la otra forma de calcular eso era decir, si el total era 200 y la parte variable era 133, entonces la diferencia será la tasa fija presupuestada, que son 200 menos 133 con 33, total 66 con 67 la hora. Y a eso lo multiplico por el nivel de actividad real, las 8.000 horas realmente trabajadas, menos las horas que pensé que iba a trabajar, 7.500, entonces 8.000 menos 7.500, por la tasa fija, digamos que sería la partecita fija que asigno por hora. Es decir, cuánto de esos costos indirectos de la parte fija va por hora, por esa diferencia en las horas. Y como trabajé más horas en la realidad de lo que había presupuestado, esta variación va a ser favorable. Es decir, pude utilizar mejor la capacidad instalada. Es lo que decía el hospital, supongamos. Tengo determinada capacidad en función de las instalaciones. Y como presupuesté un nivel de actividad bastante intermedio, le pude utilizarlo un poquito más, se trabajó más horas, está buenísimo. Entonces, fruto de esa variación, de que pude trabajar más horas, tengo una variación volumen, del volumen de actividad, favorable. Es decir, gracias a que trabajé 500 horas más, tuve un efecto positivo en 33.333. Pero como me había quedado corto en el costo por hora, eso se vio exactamente contrapuesto en mismo magnitud en 33.333. Y eso me da la diferencia, digamos, que finalmente hace que cuando calculé la variación total, no había tenido variación, es decir, la magnitud total había sido cero. Bueno, vamos a ir cerrando con repasito entre los sistemas de costeo. Básicamente hay 3 sistemas de costeo: por órdenes, donde hago una producción a pedido, un caso particular; por proceso, donde hago siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio tengo siempre un proceso repetitivo, no hay nada particular, se calcula en costos promedio. En cambio, el costo del caso es la historia clínica, donde voy siguiendo el caso particular con las cuestiones específicas de ese caso. Y el costeo basado en actividades, donde voy a utilizar un sistema de costeo específico
para tratar los costos indirectos, ¿no? Acá el gran problema es cómo hacemos con los costos indirectos. Y con los costos indirectos tendré dos inductores, que son en lugar de una base de asignación, como en los sistemas anteriores, los sistemas tradicionales, acá tengo dos bases de asignación. Una que va a vincular los factores, los recursos, con las actividades. Defino un concepto intermedio que se llama actividades. Voy a vincular factores con actividades a través de lo que se llaman drivers o inductores. Y luego voy a repartir las actividades en los objetivos a través de otro driver distinto, otro tipo de inductores. Y con eso estaríamos. Bueno, espero no haber mareado mucho. Tranqui, tranqui, no se mareen. Yo estoy a disposición para cualquier consulta. Me escriben, me mandan mensaje. Si quieren anotar mi celular, también ahí yo lo voy a escribir acá. Es 351-6086-532. Sí, ahí lo puse el celular mío. Cualquier consulta, si quieren los cursos anteriores, hicimos grupo de WhatsApp. Yo estoy a disposición por el grupo de WhatsApp. También si me quieren hacer consultas por ahí, por Canva, por donde quieran. Me mandan automáticamente cualquier duda, consulta que tengan. Yo estoy a disposición para ayudarles todo lo que pueda. Ahora, la otra parte viene del otro lado, de que hay que sentarse a estudiar. Sabemos que no es tan fácil algunas cosas, pero se puede, ¿eh? Se puede avanzar, se puede aprobar, les va a ir muy bien y vamos a ayudar todo lo posible para que así sea. Así que bueno, estamos en contacto. Yo voy a subir esta clase a un canal de YouTube que tenemos y desde ahí la pueden ver todas las veces que quieran. Que sean muchos éxitos, nos vemos.